Vamos a hablar un poco más acerca del proceso de investigación matemática. La idea de estos proyectos es no solamente que los niños se ocupen de la matemática, sino que también tú como papá o mamá entrenes tu propio pensamiento matemático. Por eso estoy a veces incluyendo unas preguntas que son demasiado difíciles para la mayoría de los niños, pero que son un buen desafío para ustedes como adultos. De este tipo eran, por ejemplo, las tareas de demostrar los teoremas acerca de los poliedros en el proyecto B del módulo anterior. No se preocupen si no pudieron resolver esa parte. Vamos a volver a este tema en otro video de este módulo. Bien, vamos a hablar de algunos elementos del pensamiento matemático. Y vamos a hacerlo con el ejemplo de una pequeña investigación acerca de los múltiplos de 11. Una parte del pensamiento matemático consiste en inventar objetos matemáticos. Podemos también hablar de crear o definir. En los proyectos del módulo anterior hemos visto varios inventos matemáticos: el juego del Michi, los poliedros, los pentominoes. Ahora vamos a investigar unas propiedades de otro objeto matemático, los múltiplos de 11. Podemos definirlos sencillamente así. Un múltiplo de 11 es un número que resulta cuando multiplicamos 11 por un número entero. Ustedes pueden inventar vuestros propios objetos matemáticos. Con eso estarán a la vez creando nuevos campos de investigación. Después podemos experimentar o aún jugar con nuestros objetos matemáticos. O sea, probamos todo lo que se puede hacer con ellos, cómo se pueden combinar, transformar, usar para crear otros objetos, etc. Esta actividad puede ser bastante creativa. Con los múltiplos de 11 todavía no se me ocurren muchas ideas, pero voy a empezar a hacer una colección de ellos. Empiezo con los primeros en orden. También puedo saltar a números más grandes, y escojo algunos aleatoriamente. Cuando hago esto, tal vez ya noto unas cosas que me llaman la atención. Entonces empiezo a observar y analizar el comportamiento de estos objetos que he creado. Esta es una parte importante del pensamiento matemático. Es aquí donde comienzan los nuevos descubrimientos, primero en forma de hipótesis y más tarde las comprobamos. Algo que se nota a primera vista es que los primeros múltiplos de 11 consisten todos en cifras repetidas. Pero también aquí en los números más grandes encontramos a muchos con cifras repetidas y números capicúas, o sea, números que son iguales cuando los leemos al revés. Bien, para ser sincero, he escogido varios de estos al propósito para ilustrar esta propiedad. Podemos preguntarnos entonces si tal vez todos los números de esta clase son múltiplos de 11. O sea, tratamos de buscar propiedades y regularidades que se pueden generalizar. Tratamos de ordenar y sistematizar nuestras observaciones. Podríamos formular una primera hipótesis. Todos los números capicúas y todos los números con pares de cifras repetidas son múltiplos de 11. Todavía no sé si esto es cierto. Por ahora es solamente una hipótesis y tenemos que verificarla. Este es otro elemento importante del pensamiento matemático. He hecho una observación, pero ahora tengo que explicar por qué es así. ¿Tiene que ser así? ¿Siempre es así? Tengo que demostrar que mi hipótesis es cierta, o refutarla si no es cierta. Este es ahora el arte de explicar, donde respondemos a la pregunta ¿por qué? Vamos a verificar entonces nuestra hipótesis, o mejor dicho, una parte de nuestra hipótesis, porque en realidad hemos hecho dos hipótesis. Empezamos con la parte acerca de los números capicúas, y los examinamos de una manera un poco más sistemática. Desde el 11 hasta el 99, nuestra hipótesis es cierta. Los siguientes números capicúas son 101, 111, 121, 131, etc. Pero el 101 no es ningún múltiplo de 11. Aquí falla nuestra hipótesis. Entonces es falsa, porque hemos asumido que todos los números capicúas son múltiplos de 11.
y ahora hemos encontrado uno que no lo es. Este es un principio importante. Si tengo una hipótesis generalizada que dice algo acerca de todos los objetos de una clase, y la hipótesis es falsa, entonces un solo contraejemplo es suficiente para refutarla. No todos los números capicúas son múltiplos de 11. Si seguimos revisando, encontramos que efectivamente el 121 es el único múltiplo de 11 aquí. Todos los demás no lo son. Pero quizás podemos modificar nuestra hipótesis para que sea correcta. Investiguemos los números capicúas de 4 cifras. El primero de ellos es 1001 y resulta que es un múltiplo de 11. Le sigue 1111 y también es un múltiplo de 11. Seguimos con esta sucesión y parece que hay una regularidad interesante aquí. ¿Por qué? Bien, observamos que de un número al siguiente en esta sucesión siempre hay una diferencia de 110, y 110 es 11 por 10. Pero si sumamos un múltiplo de 11 con otro múltiplo de 11, el resultado es también un múltiplo de 11. Por tanto, todo número en esta sucesión es necesariamente un múltiplo de 11, por lo menos hasta 1991, después cambia el patrón. Pero ahora podemos considerar también estos números. O sea, en cada millar hay una sucesión de números capicúas que comienza con un múltiplo de 1001. Y ya sabemos que 1001 es un múltiplo de 11, entonces todos sus múltiplos son también múltiplos de 11. Entonces, el mismo razonamiento que hemos usado en la primera sucesión, lo podemos también aplicar a la sucesión que comienza con 2002 y con 3003, y así sucesivamente hasta 9009. Con esto hemos cubierto todos los números capicúas de 4 cifras. Entonces queda demostrado que todos los números capicúas de 4 cifras son múltiplos de 11. Vemos también en este ejemplo que nuestras conclusiones no necesitan ser perfectas desde el inicio. Quizás nos equivocamos en el primer intento, pero podemos pulir nuestra hipótesis hasta que lleguemos a un resultado correcto. Ahora, esto fue un poco más largo que cuando refutamos la hipótesis para los números capicúas de 3 cifras. Hemos visto que para refutar, un solo contraejemplo es suficiente. Pero si queremos demostrar positivamente que una propiedad se aplica a todos los objetos de una clase determinada, entonces la cosa se vuelve más difícil. No es suficiente encontrar un gran número de ejemplos. Tenemos que encontrar algún procedimiento que resulte en la propiedad deseada y que podemos aplicar de manera generalizada a todos los objetos en cuestión. Y tenemos que demostrar de manera convincente que este procedimiento realmente es aplicable a todos los objetos sin excepción. A menudo se usa el álgebra para eso. Una variable algebraica es una forma de generalizar, porque la variable puede significar cualquier número. Entonces, si un procedimiento es válido para una variable, es válido para todos los números, excepto que alguna ley matemática nos prohíba que la variable asuma ciertos valores determinados. Vamos a escribir nuestro razonamiento de manera algebraica. Un número capicúa de 4 cifras, de manera generalizada, podemos escribir así. Ponemos una raya horizontal encima para señalar que esto no significa una multiplicación de 4 variables, significa las cifras de un número. Este número lo podemos separar en 2 partes en forma de una suma. La parte de las A's aparte y la parte de las B's aparte. Ahora la parte de las A's representa los números 1001, 2002, 3003, etc. O sea, los múltiplos de 1001. Y la parte de los B's representa múltiplos de 110. Entonces podemos escribirlo así. Pero ya sabemos que el 1001 y el 110 son múltiplos de 11. Entonces podemos escribirlo así. Y según la ley distributiva podemos sacar afuera el 11 como factor común. Ahora hemos llegado a nuestra meta. Hemos escrito nuestro número capicúa como el producto de 11 con un número entero. O sea, hemos demostrado que es un múltiplo de 11.
Se sobreentiende que estamos hablando de números enteros, porque A y B representan cifras de un número. Pero puesto que la A y la B pueden significar cualquier cifra, hemos demostrado entonces que cualquier número capicúa de 4 cifras es un múltiplo de 11. Esta última demostración ya no fue para niños de primaria. El álgebra requiere pensamiento abstracto, y eso normalmente no se desarrolla antes de la adolescencia. A partir de los 13 o 14 años aproximadamente será un buen ejercicio desarrollar demostraciones algebraicas como esta. Pero para los niños es mejor que nos quedemos con los ejemplos con números, como en el ejemplo anterior. Eso debería ser posible de entender para la mayoría de los niños de quinto o sexto grado, si están acostumbrados a pensar matemáticamente. Ahora, con el álgebra podemos fácilmente demostrar la otra parte de nuestra hipótesis. Resulta que efectivamente los números que consisten en pares de números iguales son todos múltiplos de 11. Lo vamos a demostrar para los números de esta clase con 4 cifras. De manera generalizada, un tal número se ve así. Como antes, podemos separar las A's y las B's. Y aquí también podemos representar ambas partes como múltiplos de 11. Sacamos afuera el 11 como factor común y tenemos nuevamente un múltiplo de 11. También podemos escribirlo así. Nuestro número inicial fue el producto de una multiplicación de 11 por un número de la forma A0b. Ahora una pequeña tarea. Intenta formular esta demostración sin usar álgebra, solamente usando ejemplos numéricos, como lo hemos hecho inicialmente con los números capicúas. Hasta aquí solamente hemos tocado la superficie de lo que son las propiedades de los múltiplos de 11. Podemos hacer más observaciones y plantear preguntas adicionales, y así ampliaremos el campo de nuestra investigación. Si deseas, puedes escoger este tema como tu proyecto familiar para este módulo, solamente que puede ser un poco difícil para los niños, pero si ya se están acercando a la adolescencia, tal vez es factible. Para niños de 8 a 10 años, el proyecto B es más apropiado. Entonces hacemos unas preguntas para seguir investigando. En los números de 3 cifras encuentro varios donde la cifra del medio es la suma de las otras 2 cifras. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Y cómo podemos explicar aquellos números de 3 cifras donde esta regla al parecer no aplica? Observen lo que sucede cuando multiplicamos un número largo por 11. ¿Pueden deducir un método fácil para multiplicar muy rápidamente un número largo por 11? Amplíen el tema de los números capicúas a números con 5, 6 y más cifras. ¿Qué conclusiones pueden sacar? Por fin podemos considerar todos estos números que hemos investigado como casos especiales de una regla generalizada para la divisibilidad entre 11. ¿Pueden encontrar una tal regla generalizada? Una propiedad general de todos los múltiplos de 11 que nos permite reconocerlos fácilmente. No lo busquen en un libro o en internet. Traten de descubrirlo por ustedes mismos. Y lo más importante, encuentren una demostración de que vuestra regla es correcta. Como siempre, usen el foro de discusión para intercambiar ideas, experiencias, dudas y preguntas.